Muy bien, Olu. En, en este video vamos a ver un repaso de no solo cuál es la diferencia de una categoría de calificación y una rúbrica por tarea, sino también cómo aplicarlas correctamente. Del lado izquierdo les estoy mostrando esta representación de fracción con el pastel. Quiere decir que nuestra categoría de calificación es lo que nos va a ayudar a tener una evaluación final, ¿no? Los diferentes aspectos o evidencias que el alumno me tiene que cubrir a lo largo de un periodo y cómo estas juntas pues tienen un peso dentro de su calificación final para precisamente arrojar una calificación como tal. Y del lado derecho tenemos la rúbrica por tareas, que es esta tabla de criterios y niveles que nosotros creamos para calificar cada una de las tareas, ¿no? En el caso de Classroom, esta rúbrica la tienes que crear, o bueno, la tienes que publicar junto con la tarea. De esa manera el alumno va a poder tener presente desde el momento en el que recibe las instrucciones de la tarea también esta tabla de lo que uno espera como profesor de él, ¿no? de todos estos niveles de aprovechamiento, y ponerle puntos a cada uno de esos niveles para que el alumno busque siempre este análisis de su evaluación. Bueno, tenemos en esta diapositiva una recomendación. En este caso estoy poniendo un ejemplo, pero va ligado con una recomendación de algo que han estado preguntando, que precisamente es en mi categoría de calificación, cuando yo hacía mi rúbrica en el salón, ¿no? De todo lo que les iba a calificar a lo largo del ciclo escolar o del periodo, del semestre, del bimestre, pues yo ponía que 10% de asistencia y que 25% tareas y 25% examen y luego que cuaderno y luego que libro. En este caso debemos ser conscientes de que todo lo que nos van a entregar los alumnos en Classroom son tareas, son evidencias. Entonces poner una categoría que diga tareas es muy complicado para nosotros como profesores y para ellos, porque pues todo lo que entregan es tareas y pues no tiene ningún sentido que esté en un ámbito separado, cuando finalmente más bien tenemos que ver dentro de esas tareas exactamente qué es lo que le voy a calificar de todas las evidencias. En este caso yo puse 4 ejemplos, ¿no? Pensando más o menos inclinado a una clase de español, ¿no? Puse 4 categorías de calificación. En ellas están los ensayos, la investigación, está también, ahí voy a mover esto tantito, listo. Está exposiciones y proyecto de museos, ¿no? Y si se dan cuenta, en los cajoncitos tenemos diferentes tipos de evidencia. Aquí va el consejo número 2, no podemos hacer categorías de video, categorías de foto, categoría tal vez de examen sí, o de alguna prueba que hagas con formulario sí, pero finalmente si pertenece a una categoría ya existente, pues no tiene caso que la dividas, mejor que las fusiones, ¿no? O que sea un elemento o un recurso que uses dentro de la calificación de esa categoría. Y bueno, entonces las categorías de calificación son finalmente estos cajoncitos donde van a ir cayendo estas tareas, y al final Classroom lo que va a hacer es sacarte un promedio de todos los resultados que tuvo el alumno en ensayos. Digo, esto es solamente como por forma demostrativa estos títulos, pero vaya, pueden haber otros tipos de categorías. No hay un límite que podamos alcanzar en categorías de Classroom, entonces siéntanse libres de hacer tantas categorías como ustedes quieran, que considero que muchas se pueden fusionar y es más claro para el alumno y más claro para nosotros. Entonces al final lo que hace Classroom es precisamente hacer sacar los resultados de todo lo de ensayos, todo lo de investigaciones, todo lo de proyecto de museos, todo lo de exposiciones, y darte una calificación final. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues tenemos que ingresarle los datos correctos a Classroom. En esta diapositiva podemos ver que en el engrane es donde encontramos este apartado en el que podemos editar las categorías de calificación. Aquí, como lo puse en la diapositiva anterior, tenemos estos
estas categorías o estas clasificaciones para mis tareas o para las evidencias que voy a estar recogiendo a lo largo del paso de mis alumnos por Classroom, y utilicé nuevamente ensayos, investigaciones, exposiciones y proyecto de museos para ejemplificar, ¿no? Aquí tenemos algo que hay dos tipos de evaluación para Classroom que tú puedes ajustar. Una se llama ponderada por calificaciones y la otra es total de puntos. Esta que estamos viendo en la diapositiva es ponderada de calificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las categorías que tú metas deben tener un peso, y ese peso al sumarse debe dar un total de 100 para que ese resultado te lo lance así: cuánto el alumno cubrió de ensayos, de investigaciones, y con respecto a todas esas evidencias te lance una calificación. Ahora, esto es para integrar todas las categorías. También puedes hacerlo de manera separada. Aquí arribita va a haber otro parámetro en el engrane que nos va a decir total de puntos, y en total de puntos a cada categoría le puedes poner puntos independientes, por ejemplo de 10, ¿no? A cada uno le pongo 10, y entonces todos los ensayos o todas las tareas que caigan aquí en la cajita de ensayos se van a promediar a calificación de 10. Muy bien. ¿Cuál es la que yo recomiendo para estas clases? Pues ponderada de calificaciones. Para las maestras que son titulares, en el caso de primaria, pues las categorías independientes de total de puntos, pero esta que estamos utilizando es ponderada. Muy bien, una vez que ya le indicamos a Classroom qué es lo que yo voy a calificar, ahora lo que tengo que hacer es, cada vez que yo publique una tarea, tengo que decirle a Classroom a qué categoría pertenece esa tarea, para que todos los resultados emitidos por mis alumnos, todas las devoluciones que yo haga de calificaciones, pues también queden guardadas en la categoría correcta. Si se dan cuenta, tenemos este panel donde nosotros ajustamos desde los puntos que lleva esta tarea hasta la fecha de entrega. Dentro del mismo tenemos un apartado que dice categoría de calificación. Si le damos clic, me va a lanzar todas las categorías que yo ya le edité desde el inicio a Classroom. Ya le puedo decir, pues esta pertenece a investigaciones. Ojo, no puedes hacer que una tarea tenga más de una categoría, solo puede tener una sola, solo puede pertenecer a una de estas. Es por eso que les decía, si son demasiadas categorías, consideren que algunas se pueden fusionar, y entonces es mejor ponerlas ya fusionadas desde el inicio, porque aquí ya no les puedes poner. Es exposición y también es proyecto de museo, no se puede, entonces hay que fusionar. Muy bien, una vez que ya le indicamos esto a Classroom, pues ya lo que el alumno saque va a ir cayendo dentro de esa cajita. Lo que vamos a ver ahora es algo que se llama rúbrica por tareas. La rúbrica por tareas lo que hace es precisamente un parámetro que nosotros utilizamos para calificar al alumno, ¿no? Por ejemplo, aquí en cada recuadro rosa yo le puse los criterios con los que yo voy a evaluar esta tarea. Esta tarea era un ensayo sobre ecosistema. Entonces, lo que yo iba a calificar era el contenido, la redacción, la originalidad y la puntualidad. Si se dan cuenta, cada uno de estos criterios tiene una descripción súper breve de lo que es el criterio, no tenemos por qué extendernos tanto, y cada criterio cuenta con niveles. El nivel va de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el alumno yo reciba esa evidencia, yo voy a poder ver exactamente en contenido qué nivel alcanzó y ponerle puntos a ese nivel. Este nivel ya tiene que estar editado y con su puntuación respectiva desde que yo publique la tarea, porque el alumno va a poder ver también esta tabla. De esa manera va a ser más consciente de qué está entregando o qué es lo que debe mejorar para entregar. Entonces, aquí a cada nivel yo le puse un nombre. Los nombres pueden variar, ustedes le pueden editar esa parte del nombre y de la descripción, como también la de los puntos. Recuerden, los puntos van de mayor a menor, considerando que el nivel más grande de cada criterio debe sumar 10, y de ahí todos van para abajo. Por ejemplo, aquí este vale 3, 3, 3, y este último vale 1.
porque si mi alumno alcanza el máximo nivel de todas estas categorías, su calificación total pues es la máxima, y la máxima es 10. Y de ahí todos van para abajo. Por ejemplo, aquí yo le di peso a los criterios que considero más importantes, que son redacción, originalidad y contenido. Y puse un criterio de puntualidad precisamente para incentivar que el alumno entregue no solo en forma, sino también me entregue en tiempo el trabajo, ¿no? Y entonces si el alumno sacó todos estos criterios en su máximo nivel, tiene 9 para alcanzar el 10, pues tuvo que haberlo entregado antes de la fecha límite, ¿no? Y bueno, en el caso aquí, medio punto, si lo entregó después de la fecha límite, pero con 2 días como máximo. Y en la que puedo mejorar, o en el nivel más bajito con respecto a la puntualidad, pues 0 puntos, ¿no? Porque me lo entregó totalmente, aparte, fuera de la fecha límite, 2 días después. Y de esa manera pues pones calificaciones más justas, ¿no? Y hay menos el acercamiento de profesores con alumnos pues va a ser más significativo, porque ya no van a atorarse tanto en estos detallitos, ¿no? Tal vez con el tiempo puedan ir ajustando rúbricas o ser más flexibles, o tal vez ir como perfeccionando esta parte con los alumnos con respecto a la exigencia de lo que les están entregando. Es muy importante que recuerden, todos los niveles van en orden descendente. Si ustedes aquí el máximo le ponen 3, por ejemplo, y al bien logrado le ponen 3.5, al momento de que quieras guardar tu rúbrica te va a marcar un error. Entonces, ¿qué les recomiendo? Ya tener su rúbrica escrita en algún documento. Les voy a hacer un video sobre CoRubrics y cómo nos puede ayudar precisamente a pasar toda esta de la parte escrita, ¿no? En la que ya tienen redactados criterios, a esta tablita de manera súper eficiente. Ahora, también existe dentro de la edición de la rúbrica, cuando nosotros estamos editando la rúbrica, la opción de no usar una puntuación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel tiene su nombre, tiene su descripción, pero no tiene puntuación. Esto es bueno y esto es malo, ahorita les explico por qué. Tal vez en el caso de los niños más pequeños pues no necesitas una calificación como tal de 8 o 9 porque no se usa, pero para primaria, secundaria, preparatoria pues es súper necesario. Recuerden que la rúbrica viene incluida en la tarea. Cuando ustedes publiquen la tarea también va a venir la tabla de la rúbrica, y así el alumno pues puede tener todo el tiempo conciencia de qué es lo que va a entregar, o cuando ya recibió la calificación, pues por qué recibió esa calificación, ¿no? Él ya sabía de antemano los elementos y el nivel de cada uno de esos elementos que conformaban su tarea. Ahora, ¿por qué es importante la rúbrica? Bueno, porque cuando nosotros estemos calificando tareas en Classroom, la rúbrica va a estar presente dentro de esta evaluación. Nosotros vamos a tener nuestra tablita de rúbrica todo el tiempo presente, ¿no? En este caso mi rúbrica contenía esto: identificación de letras y narración, porque supongamos que era una tarea de preescolar. Entonces no solamente voy a tener el nombre del criterio, sino los niveles, y cada vez que yo me acerque con mi puntero a cada uno de estos niveles, estos recuadros, me va a recordar cómo se llamaba ese nivel, y si le puse puntos, cuántos puntos valía ese nivel. De esa manera ustedes solamente van escogiendo en este criterio sacó tal, ¡pup!, le das clic, en narración sacó tal, ¡pup!, das clic, y así tengas miles de criterios, vas escogiendo el nivel de cada criterio, y Classroom ya te va a crear una suma del resultado del alumno. Es por eso que es muy importante, considero yo, ponerles puntuación a los criterios y a cada uno de esos niveles en orden descendente. Recuerden que las rúbricas las puedes reutilizar, y reutilizadas las puedes editar, ¿no? Tú tienes una tarea anterior que la rúbrica te puede servir en esta tarea que estás por dejar, pues puedes hacer lo mismo, ¿no? Jalarla, reutilizarla, y los datos dentro de esta rúbrica copiada, digamos,
los puedes editar, ¿no? Tal vez puedes cambiarle algún detalle de la descripción o hacer un ajuste dentro de la puntuación. De esa manera tú no tienes que volver a redactar, ¿no? Hacer todo este proceso de ingresar toda tu rúbrica completa Classroom. Y pues básicamente eso. Espero que esté quedando un poco más claro la parte de rúbricas.